Bendiciones. Miren, la pregunta es, ¿debe un cristiano participar en política? Hoy vamos a ver esta historia, vamos a escudriñar las escrituras, vamos a meternos en la Biblia para saber si un cristiano puede ir a aspirar a diputado, aspirar a senador, aspirar a síndico, aspirar a funcionario del gobierno, aspirar a lo que sea. ¿Debe un cristiano, un hombre de Dios, un hombre que predica el evangelio, un hombre puesto por Dios como estandarte, ir a tener aspiraciones políticas? Bueno, antes que cualquier cosa, yo quiero decir algo. Si somos un hombre de Dios, si somos cristianos, no importa la actividad que usted realice, pero hay algo en que la Biblia nos marca claramente, porque lo dice 1 Corintios 6:9, que nosotros no podemos participar en actos que riñan con la ley, actos de corrupción, actos de pecado, actos de corrupción, actos de soborno, actos de chantaje, actos de mentira, engaño, corrupción. O sea, no importa que sea en política o no, todos estos actos van a reñir y van a confrontarte como evangélico. Tú tienes que tratar de cualquier actividad que tú como hombre de Dios realice, tiene que estar totalmente divorciado de la maldad, la mentira, el engaño, el odio, la traición. Entonces, comenzando, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú participando en política puedes estar alejado de este tipo de cosas? De la manipulación, del chantaje, la maldad, el soborno. ¿Tú crees? Bueno, te pongo ese primer punto. Ahora, si tú quieres, entonces vamos a debatirlo bíblicamente, si es correcto que un cristiano participe en política, que aspire, que tenga ese deseo y esa ansiedad de participar, porque hay algunos hombres de Dios que sí ocuparon funciones públicas, y esto es lo que vamos a discutir aquí. Lo primero es, mis amados hermanos, que nosotros vivimos en una sociedad corrupta. Las sociedades son corruptas, todas las sociedades son corruptas. La Biblia dice que los últimos tiempos, los últimos días, mis amados hermanos, serán como Sodoma. Por ende, nosotros tenemos que tener cuenta y cuidado con cada una de las cosas que realizamos y tratar de no contaminarnos. Es imposible que nosotros podamos salirnos del mundo, y si somos ingenieros, abogados, médicos, cómicos, lo que sea, es imposible que nosotros nos salgamos del mundo. Ahora, hay algunas, cuando nosotros venimos a Cristo, hay algunas profesiones que riñen con la moral y la buena costumbre, y riñen con lo que es con lo que es tu comportamiento como hombre de Dios, y con la maldad, con la mentira, que son algunos trabajos, como es la prostitución, como es una prostitución, y otro tipo de trabajo en lo que tú tienes que incurrir en pecado diario, que ni siquiera voy a enumerar. Pero es difícil salirnos del mundo, decía Pablo. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo en el mundo y participando en el mundo para poder sobrevivir a la carga que se nos ha impuesto de manera social, para nosotros mantener nuestros hijos, para nosotros mantener nuestro hogar, nuestra casa, nuestros familiares. Porque también la Biblia dice que el que no suple para lo suyo es peor que un incrédulo, y ha negado la fe, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que el que no suple para lo suyo es peor que un incrédulo, lo que significa que nosotros tenemos que levantarnos a buscar los recursos de lo que es la manutención de nuestra familia y nuestro hogar. Porque si Dios te pone el talento a ti, siempre en la familia hay uno que es el que tiene que mantener la familia. Y si Dios te lo puso a ti, ese talento tú tienes que aprovecharlo para que tu familia no pase hambre. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que poner en contexto es, ¿qué es un hijo de Dios? En los tiempos de Israel, un hijo de Dios eran los hijos de Israel. Porque Dios llamó a Abraham, Dios hizo un llamado a Abraham, y a través de Abraham nació Isaac, y después de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron los 12 hijos, que son de donde salieron las 12 tribus de Israel. Y esos son los hijos de Dios por heredad. Pero Dios también le dijo a Abraham que de ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a través de la herencia de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo las 12 tribus de Israel, y de la tribu
de Judas nace un niño que se llamaba el niño Jesús, que ese, según nos cuenta las Escrituras, vino a salvar el mundo y murió por ti, por mí y por todo el mundo. Entonces, a través de él, nosotros los que vivimos en Egipto y en Babilonia y en ciudades que no son Israel, bueno, pues entonces nosotros somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Con la sangre preciosa de Jesús, nosotros podemos atrapar la salvación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que controlizar: ¿tú eres hijo de Jacob real, de sangre? No. Tú eres hijo de Jacob a través de la sangre de Cristo. Tú eres israelita a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿dónde tú vives? ¿Tú vives en Israel? ¿Tú vives en Jerusalén? No. Tú vives en Egipto. Tú vives en Babilonia. Es denominado, cuando tú no vives, todos los pueblos corruptos del mundo son nominados como Egipto y Babilonia. Entonces, es muy difícil tú pulular y tú llevar una vida cristiana en Babilonia. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, y allí los mismos judíos, escuche bien, y esto pueden escucharlo los adventistas, los mismos judíos no podían llevar todos los ritos que le fueron encomendados por Dios para que el pueblo cumpliera con los propósitos. Por ejemplo, allá en lo que es Babilonia, los judíos no podían guardar el sábado. O sea, no hay ningún versículo bíblico que diga que Daniel guardó el sábado, que Ezequiel guardó el sábado. O sea, ¿qué profeta que vivía en Babilonia guardó el sábado? No existe ningún versículo, ni siquiera las historias que nos hacen de la reina no Rula la Moabita, sino Estel, la reina Estel, Mardoqueo. Todavía no hay ninguna historia ni ninguna leyenda. Claro que se construyeron sinagogas en Babilonia, pero fíjate cómo en Babilonia no podían guardar el sábado. ¿Por qué no podían guardar el sábado? Porque estaban cautivos, porque ellos no podían decirle a los que lo ponían a trabajar: yo no trabajo sábado porque mi religión no me lo permite. No, porque ya esa religión tenía que llevarla en Jerusalén. Tú no estabas en Jerusalén. Fíjate que incluso la Biblia nos habla de rebeldía de algunos profetas, como son el caso de Mesac, Cedrá y Abednego, allí en Babilonia, que se rebelaron y no quisieron ir a adorar una estatua que había construido el rey Nabucodonosor, y ellos dijeron que ellos no se postrarían frente a esa estatua. Pero nunca hay una parte de la historia que dice que se opusieron a guardar el sábado, trabajaban sábado. Daniel siempre, nunca, la Biblia nos dice que Daniel guardó el sábado. No hay ningún versículo de la Biblia que nos diga que el pueblo, que los judíos en Israel pudieron guardar el sábado. Esto va para los adventistas, porque la verdad que nosotros en este momento, nosotros no vivimos en Jerusalén, nosotros vivimos en Babilonia, vivimos en Egipto. Entonces tú pedirle a la grey tuya, tú pedirle a tus seguidores lo que los judíos no pudieron cumplir en Babilonia, yo pienso que es una exageración y es una sobreactuación de estos ministros. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que muchos amados hermanos de la comunidad adventista, bueno, pues hayan perdido sus empleos porque el jefe sencillamente dijo: óyeme, si tú puedes trabajar, trabaja, si no, vete, que tengo mucha gente. Y entonces muchos amados hermanos adventistas, pues, quizás hayan perdido sus empleos porque la religión le dice que no puede trabajar sábado. Y ellos quieren obligarlo en Babilonia, en Egipto, en Sodoma, porque estamos en Sodoma, quieren obligarlo a trabajar en el día sábado. O sea, nosotros tenemos que contextualizar, tenemos que poner en contexto y poner en tiempo cada una de las épocas en que estamos viviendo. ¿Dónde estamos viviendo ahora? Estamos viviendo en 3 lugares. Estamos viviendo en Babilonia, estamos viviendo en Egipto y estamos nosotros viviendo en Sodoma. Todavía es peor. En Sodoma tú no puedes exigirle a la gente que te guarden el sábado, porque la gente de Sodoma lo que van a hacer es que te van a botar. Entonces, ese es un problema y una dificultad que tienen muchos amados hermanos religiosos, que mientras estamos aquí de paso en esta tierra y pululando en esta tierra babilónica, pues quieren exigir que nosotros obliguemos a nuestros empleadores a que respeten nuestra religión. Claro está que muchos se sublevaron. En el caso de Mesac, Cedrá y Abednego no quiso adorar la estatua, y también Daniel fue echado a la fosa de los leones porque Daniel fue un hombre, pero no se trataba de guardar el sábado, sino se trataba de algo
mucho más profundo. Los hijos de Dios han tenido que enfrentar dificultades. Ahora bien, el tema de hoy es el tema de la política. El tema de hoy es el tema político, mis amados hermanos. El tema de hoy es un cristiano, ¿cuántos hijos de Dios participaron en política activa? Y cuando hablo de participar en política activa, no estoy hablando de que fueran reyes de Jerusalén, porque prácticamente los reyes de Jerusalén fueron casi todos puestos por Dios, con excepción, y hasta ese fue puesto por Dios de Saúl. Pero ¿cuáles personas, cuáles hijos de Dios fueron a Babilonia y fueron a Egipto y participaron en política? Gente que tuvieron un llamado, escuche bien. 2 personas son reconocidas, gente que fueron con un llamado determinado. 2 no, más, que Mardoqueo, que trabajaba con el rey. También tenemos a Nehemías y tenemos a otros, pero eran gente que estaban con un propósito determinado. Hay un grupito, tenemos a Daniel, tenemos a José, tenemos a Nehemías, tenemos a Mardoqueo. Pero ni te compares con Daniel. Si tú eres una persona que está aspirando a ser un político aquí en República Dominicana y tú tienes una ansiedad de ser diputado, de ser senador, ni te compares con Daniel, ni te compares con Nehemías, ni te compares con Mardoqueo, ni te compares con ninguno, con José, no te compares con ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hombres tenían un llamado determinado y fueron guiados por Dios a ese propósito. Por ejemplo, José fue un hombre que el historial está que fue metido en una cisterna para luego ser vendido como esclavo en Egipto, y luego de ser vendido como esclavo en Egipto, allí caído en la casa de Potifar, y allí se sabe lo que la mujer de Potifar le hizo a José, y por ende fue a parar en la cárcel. En la cárcel se encuentra con el copero y el panadero, y entonces allí es que se le arma la situación que lo lleva por un sueño que tiene el faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, porque el copero, que se le había olvidado que José le dijo, acuérdate de mí, el copero le dijo al faraón, en la cárcel yo conocí un hombre que puede revelar esos sueños. Y entonces fue llevado por Dios José a la cúspide. José no aspiraba a nada. José salió de la cárcel a ser el segundo hombre más importante del faraón. Nunca aspiró, nunca hizo campaña, nunca pegó afiche, nunca se reunió con nadie, nunca reunió gente, nunca hizo comité de base. Si te refieres a José, que el hombre que ocupó, no te compares con José, que tú no eres José. Ahora bien, ¿cómo te quiere comparar con quién? Con Daniel. Bueno, vamos a ver cómo es que Daniel llega a ser gobernador de la provincia de Babilonia. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y entonces, el sueño de Nabucodonosor, y llamó a astrólogos, caldeos, magos, toda esa gente que adivinaba. Y entonces, ellos, cada uno le dieron, Nabucodonosor le dijo, antes que todo, yo quiero que ustedes me digan el sueño. Porque si no me dicen el sueño, entonces ustedes lo que están utilizando una táctica dilatoria. No me pueden dar una interpretación de un sueño que ustedes tienen que decirme lo que yo soñé. Siempre en los tiempos antiguos, por ejemplo en el caso de José, el faraón le dijo el sueño. Los caldeos, los astrólogos, los adivinos de Babilonia le pidieron a Nabucodonosor que le dijera el sueño. Y entonces Nabucodonosor cogió pique y dijo, bueno, ustedes lo que están usando una táctica dilatoria, bueno, pues si no me dicen lo que yo soñé, dijo Nabucodonosor, sus casas serán convertidas en muladares. Entonces se tira un edicto, él llama a Ariot y le tira un edicto a través del cual todos los genios y los intelectuales de Babilonia iban a ser fusilados si no le decían el sueño a Nabucodonosor. En eso es que Daniel llama a Ariot y le preguntó que cuál es la causa. Ariot le explica y dice, dile a él que me dé 3 días. Y entonces dice que Daniel comenzó a orar. Escucha bien, cosa que a muchos, si tú estás aspirando a ser senador y cosas, y eres cristiano, y no te vas a orar a Dios y a buscar el milagro para que Dios haga el milagro, para que tú llegues donde tienes que llegar, tú estás aspirando de acuerdo a tu propio deseo y a tu propia carnalidad, y lo que quieres es hacerte rico y ir al Estado a robar. Eso es lo que tú quieres, porque hay muchos cristianos que lo hacen, que van al Estado y lo que van a servirse. Si tú no le oraste a Dios y no llegaste como Daniel, entonces tú no eres un representante digno del Señor. Bueno, dice que Daniel buscó a Mesach, Cedrá y Abednego y lo puso en oración, y entonces ahí le es revelado el sueño, y ahí es que Daniel le da el sueño
de lo que era una estatua grande que vio, y él era aquella estatua de oro. Y ahí es que Daniel, escuche bien, no solamente que Daniel le adivinó el sueño a Nabucodonosor, sino que Daniel le cuenta la historia de todos los imperios que van a suceder a Nabucodonosor hasta llegar a este tiempo, porque termina con la estatua que representa cada uno de los imperios. La estatua, la cabeza representaba a Nabucodonosor, el pecho, los hombros representaba al imperio medo-persa, el pecho representaba a lo que era el imperio griego, que sucedió a los persas, y después vienen los pies, que representaba el imperio romano, que era más longevo. La pierna representaba el imperio romano, y los pies, que estaban mitad de barro y mitad de metal, que es el que representa esta época en lo que estamos viviendo. No fue cualquier cosa. El sueño que Daniel, pudo definirle y descifrarle a Nabucodonosor fue el sueño de lo que iba a suceder en toda la humanidad a través de los diferentes imperios, cómo iban a ser los diferentes imperios y cómo iba a estar en este momento. En este momento, el imperio que va a predominar es un imperio que es una mezcla de barro con metal. El barro representa hombre, el metal representa, bueno, robot y cosas, lo que significa que los hombres, los robots van a gobernar esta época. Después vamos a hablar de eso porque eso es otro tema. El caso es que por eso es que Nabucodonosor, Daniel ve, Nabucodonosor hace, porque él prometió que le iba a dar muchísimas cosas, lo hace el segundo en Babilonia y lo hace gobernador de la provincia de Babilonia, y ahí es que Daniel trae a los ministros, Mesach, Cedrá y Abednego, y ellos ocupan esa posición. Pero si tú tuviste el mismo proyecto de Daniel, entonces tú puedes aspirar a político. Si tú tuviste un llamado, el llamado de Nehemías, que tú sabes que lo que hizo de Esdras y de todos esos grandes profetas que vivieron en Babilonia y que tuvieron al lado de un rey, que Nehemías era el copero del rey y pudo pedirle al rey que le dejara ir a restaurar los muros de Jerusalén. Entonces, mi amado hermano, tú tienes llamado para ser político. Si tú no tienes, escucha lo que te voy a decir a ti, evangélico que quiere ser diputado, evangélico que quiere ser senador, pero tú quieres ser senador y tú quieres ser diputado por tus propios deseos, por tu propia carnalidad, por tu angurria y por tu ambición, no porque tienes llamado de Dios, no porque Dios te dijo, ve y preséntate en ese mundo y sé diputado para que tú me hagas un proyecto, porque todos, escuche lo que le voy a decir, todo lo que sucedió con José, con Nehemías, con Esdras, con Mardoqueo, con la reina Esther y con Daniel, todo lo que participó con este grupo que sí tuvieron al lado de reyes, todo lo que participó con este grupo fueron proyectos que tenían que ver con Dios. Si Dios te envió, escucha lo que te estoy diciendo, cristiano, si Dios te envió a ti a ser presidente ¿de qué? Presidente de Babilonia, tú quieres ser. Si tú quieres ser presidente de Sodoma, tú quieres ser. La Biblia dice que los últimos tiempos serán como Sodoma. Si tú quieres ser diputado de Sodoma, pues entonces atiza. Si Dios te envió, tú oraste, Dios te envió y tú quieres ser diputado de Sodoma, atiza. Quieres ser diputado de Egipto, atiza. Quieres ser diputado de Babilonia, porque en ese terreno en el que estamos en este momento, mi amado hermano. Y sí, pero si Dios te mandó a ti, ahora si es tu propio deseo carnales, si es tu ambición de llegar a la cúspide, llegar al Congreso Nacional, llegar a la presidencia, ocupar un cargo, entonces no lo haga, porque te voy a decir lo que representa un hijo de Dios. Es bueno que sepamos que los hijos de Dios no temen y nunca han temido cuando han llegado, esto es interesante, cuando han llegado a trabajar en el gobierno, porque no se aferran a gobernantes ni se aferran a nada. Yo quiero que nos vayamos, el único versículo de la Biblia que voy a leer para fundamentar en la Biblia lo que es el vínculo de un cristiano con el Estado y con el gobierno, y cómo debe de comportarse un cristiano, y cuál es la función de un hombre de Dios delante de un rey. Vámonos a Daniel capítulo 5. Esto se trata de el hijo de Nabucodonosor, llamado Belsasar, igual que como se llamaba Daniel, Belsasar.
Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¡Ay, santo cielo! Oigan bien, Belsasar, eso es una blasfemia, porque Nabucodonosor nunca hizo eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que él fue enviado por Dios a Jerusalén para llevar el pueblo judío cautivo a Babilonia, y por eso se le permitió, ir y agarrar todos los utensilios del templo. Lo único que no pudo sacar Nabucodonosor del templo fue el arca de la alianza, que todavía hasta el sol de hoy no se sabe dónde está. Pero si bien es cierto que se le permitió que fueran y destruyeran todo y sacaran todos los utensilios del templo, y hasta la Biblia la sacaron, no es menos cierto de que Nabucodonosor lo tenía como algo sagrado. Bueno, pues este hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cometió el atrevimiento de ir a burlarse de lo que era el pueblo de Dios y burlarse específicamente de los utensilios del templo. Y entonces fue y lo buscó todo. Y en los utensilios del templo comenzó este hombre a brindarle vino a las prostitutas y a sus concubinas, dice, traído del templo, para que bebiesen en ello el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ello y el rey y su príncipe, sus mujeres, su concubina, bebieron vino. Alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de madera en aquel acto. No solamente que bebieron, sino que allí le hicieron rito a Baales con los utensilios del templo. En aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre los escalados de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano, el rey vio la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y que me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Será el tercer señor del reino. Entonces, introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura. Trajeron todos los sabios del rey, todos los caldeos adivinos, pero esta gente no pudo leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, para siempre vive. No te turbe tu pensamiento, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre halló gracia para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Le puso el nombre del hombre que sería destituido. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Oiga la entrada de la introducción de la reina a Belsasar. Ella dice: en tu reino hay un hombre que mora el espíritu de los dioses. Si la referencia que están haciendo de ti no es esa, salte de ese reino. ¿Por qué? Porque lo mismo se decía de José, lo mismo se decía de Nehemías. Era un hombre que el Dios estaba con ellos. Si en el reino donde tú estás no se dice que mora el espíritu de los dioses, lárgate de ahí, que tú lo que estás es haciéndote de cuarto en eso. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá,
que mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti, dice, oye, yo he oído de ti, él sabía, yo he oído de ti, que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo pues he oído de ti, si tú puedes dar interpretación y resolver dificultades, si ahora puede leer esta escritura y darme su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en tu cuello y será el tercer señor del reino. Mira, todo eso es importante. Todo lo que Belsasar le promete a Daniel. Le dice, vamos, es bueno que leamos de nuevo. Dice, yo pues he oído de ti que puede dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puede leer esta escritura y darme su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en tu cuello y será el tercero del rey, vicepresidente de la república. Él era, esta muchacha Raquel Peña, se iba a convertir Daniel. Bueno, el problema es que si tú fuiste como un oportunista al palacio, si tú lo que estabas buscando prebenda, tú de una vez iba a buscar una justificación y ¿sabes lo que iba a pasar ahí? Tú le ibas a dar una interpretación de acuerdo a tu propio deseo. ¿Para qué? Para que te dieran el collar de oro y para que te dieran y para ser el tercer del reino, porque el propósito iba a ser ese, la codicia, y te iba a llenar los ojos la propuesta y la promesa de ser el tercer del reino, te iba a llenar los ojos. Pero ¿qué sucede? Que Daniel sabía perfectamente que este hombre, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, había cometido un error muy grave. Había prostituido los utensilios del templo. Y eso es algo que un hijo de Dios no puede permitir. Ya Daniel estaba predispuesto. Por eso Daniel, sin orar a Dios para leer la interpretación de la escritura que estaba en la pared, bueno, pues inmediatamente él reaccionó. Entonces dice Daniel, respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, le dijo. O sea, le habló al rey, le habló con autoridad, pero diciéndole y queriéndole decir, lo que tú hiciste está mal, hermano. Dice, tus dones sean para ti y tu recompensa dáselo a otro. Leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. Entonces Daniel, o sea, ni quiso los dones que le estaba dando, el don de ser el tercero, ni quiso los regalos del collar de oro, nada de eso. Usted se imagina, yo tengo un amigo que le hablan de eso y se inventa una interpretación para coger el oro y todo. Entonces, dice Daniel, el Altísimo os Rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería matar y a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbedeció y su espíritu se endureció de su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensorbedecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de Dios, y tú y tus grandes, tu mujer y tu concubina, bebiste y vino en ellos. Al Dios que en cuya mano está tu vida y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada las manos que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Menin, Tekel o Parsin. Esto es la interpretación del asunto. Menin, contó Dios tu reino.
y le ha puesto fin. Teker, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¡Wow! ¡Qué guapo era Daniel! ¡Qué guapo era Daniel! Porque en el tiempo del reinado, tu vida estaba en manos de los reyes. Y tú decirle eso a un rey, que tu reino ha sido quitado y dáselo a los medos, es como tú decirle, tu reino fue quitado y se le dio al PLD delante del rey. ¿Ustedes creen que ahí haya hombres de que ministro de Dios, de que consejero, de que enlace del Poder Ejecutivo, de que enlace entre el Poder Ejecutivo y la iglesia, que pueda ir y que lo llamen para que dé un asesoramiento espiritual por algo que esté sucediendo y que ese tipo pueda decir, tu reino fue quitado, hermano, porque tú le fallaste a Dios? Y eso eran estos profetas. Entonces, cuando un individuo de esto, avaro, que está aspirando a la presidencia y que lo que quiere es cuarto y hacerse rico en el gobierno, quiere decir que compararse con Daniel, hermano, mire, eso es una blasfemia muy grande. Daniel era de los hombres que habitó esta tierra, el tipo que tenía más fe del mundo, aparte de Abraham. ¿Por qué razón? Porque este tipo se enfrentaba a los reyes y le decía la verdad. Le decía la verdad y le decía la verdad como era. Entonces lo primero que un hijo de Dios tiene que hacer es andar con la verdad por delante. Entonces si tú no tienes capacidad para enfrentarte a un presidente y decirle la verdad, no te metas a eso. Entonces esto yo solo quise leer para que ustedes se den cuenta la grandeza de un hombre que muchos políticos lo ponen como ejemplo, de que Daniel participó en el gobierno. Sí, pero qué hombre. Esto trajo como consecuencia, escuchen lo que trajo esto como consecuencia, porque eso no se quedó ahí. Esa misma noche mataron a Belsasar y el imperio de Nabucodonosor cayó y comenzó a reinar el imperio medo-persa. Y Daniel, cuando fueron donde Daniel, ya los persas tenían la historia y tenían ya todo el relato de cómo Daniel le había profetizado a Belsasar que los persas ese día entrarían. ¿Qué ustedes creen que hicieron los persas con Daniel? Ponerlo ahí en el reinado, porque era un hombre que moraba el espíritu de los dioses santos. Cuando tú seas un hombre que en ti more el espíritu de los dioses santos, tú no necesitas apelar a hombre para llegar a ningún cargo. Porque Dios te va a poner en gracia delante de todos los presidentes. Porque Daniel fue gobernador de la provincia de Babilonia en el gobierno de Nabucodonosor. Pero también fue gobernador en el gobierno de los medos y los persas. Y si hubiera estado vivo, o si no es restaurado, porque Jerusalén fue restaurada en el año 70, después de su cautiverio, también hubiera sido gobernador en el gobierno de los griegos. Pero no estaba vivo cuando eso. ¿Por qué? Porque era un hombre que en él moraba el Espíritu de Dios. En Daniel moraba el Espíritu de Dios. Entonces esa es la pregunta que yo te quiero hacer antes de tú estar aspirando a diputado o a senador. En ti mora el Espíritu de Dios. ¿Tú de verdad quieres aspirar porque tú vas allí a servirle a Dios o a servirte a ti? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Cuál es tu afán y tu ansiedad de escalar posiciones sin Dios? ¿Te quieres ir tú solo sin Dios para el gobierno? No lo hagas, porque allí va a perecer. Todos aquellos evangélicos, es la respuesta que tengo para esta pregunta. Todos aquellos evangélicos que estén aspirando a políticos, desistan si no lo envió Jehová de los ejércitos. Ahora, yo no puedo controlar tu vida. Si Dios te mandó a un propósito, vete, pero tú no tienes que hacer campaña. Tú no tienes que pegar afiches, tú no tienes que hacer reuniones, tú no tienes que hablar con nadie, porque ni Daniel, ni José, ni Nehemías, ni Mardoqueo, ni Estel, ni ninguno de los que participaron en el gobierno babilónico, en el gobierno egipcio, ni José, ninguno de los que participaron en ese gobierno, ni hizo reunión con nadie, ni aspiró, ni hizo nada, sino que Dios lo llevó a la cúspide. Si tú crees que Dios te va a llevar a la cúspide, lo primero que tú tienes que hacer es no aspirar a nada, quedarte en tu casa tranquilo, que Dios te guiará. Bendiciones.